Venezuela, ¿qué significado le da a Venezuela a esta fecha, a este 14 de diciembre, a esos 17 años? Bueno, hace 17 años existió un abrazo entre dos seres humanos excepcionales, no solamente para Cuba y para Venezuela, sino para nuestra América. Estamos hablando del comandante en jefe Fidel Castro y estamos hablando del comandante Hugo Chávez Frías. Hace 17 años llegó acá a la tierra de Martí, invitado, por cierto, por la Federación de Estudiantes Universitarios para que pudieran dictar una charla en el aula magna de la Universidad de La Habana. Ese abrazo ya no es un abrazo de dos hombres, es un abrazo de dos pueblos, de dos proyectos, es la coherencia política histórica de lo que fue el sueño del padre Bolívar y de lo que fue el sueño, la prolongación de él en el apóstol José Martí. Por eso que también luego, 10 años después, exactamente, el año 2004, otro acontecimiento que remarca más esta fecha, se configuró y nació el ALBA. Ya es la concreción política. Más allá de un proceso de integración, es un proceso de unión, porque es la concentración de esfuerzo, la convicción de dos hombres, de dos líderes de nuestra América, para hacer posible sueños. El ALBA nace el 14 de diciembre de 2004. Son 7 años. ¿Y qué ha traído el ALBA para los pueblos? Felicidad, paz y sobre todo el reconocimiento a la diversidad cultural. Por ejemplo, y hay cosas muy concretas del ALBA que hay que reconocer, que ya no solo es Cuba y Venezuela, es Bolivia, es Ecuador, Nicaragua, San Vicente y Granadina, Antigua Bermuda, Dominica, y también lo fue Honduras, que desafortunadamente, nuevamente la injerencia del gobierno de los Estados Unidos interrumpió. Que también fue un ataque al ALBA. Que fue un ataque al ALBA, interrumpió un proceso político del pueblo de Honduras. Pero serán derrotados, como siempre se ha derrotado el imperio, y en ese contexto está siendo derrotado el imperio cuando se fortalece el proceso de unión de este proceso, no de integración, es más de integración, porque aquí están los asuntos de salud, de educación, políticos, cultura, industria, soberanía alimentaria, y entonces podemos observar el hecho de que Venezuela, después de Cuba, haya sido el segundo país en nuestra América, un país donde es libre de analfabetismo. Igualmente Bolivia, igualmente está en ese proceso Ecuador, está Nicaragua, y no solamente con la lengua castellana, sino con el respeto a las lenguas milenarias, ancestrales de los pueblos indígenas. Es también la misión Milagro, es la salud, es la graduación, la formación, la preparación de médicos para la vida, de los médicos integrales comunitarios. En el caso de Venezuela estamos hablando de 25.000 médicos que se han formado a sus inicios en Cuba y que luego ahora, con la ayuda del pueblo cubano, con los médicos cubanos y con la ayuda eterna y siempre profunda de Fidel y de Raúl, se hace posible pues también la graduación de médicos integrales comunitarios, que también van a una segunda fase, que es la formación de las especialidades en el área de la maternidad, de la cardiología, del neonato, de lo que significa también el médico de familia, y todos los proyectos que están vinculados a la soberanía alimentaria, a los procesos de energía, de tal manera que estamos hablando ya no de algo que es abstracto, estamos hablando de una realidad de dos revoluciones, de la revolución de Cuba socialista y de la revolución bolivariana socialista de Venezuela. Sí, de hecho el presidente Chávez muchas veces ha reconocido la importancia que ha tenido el ALBA, esta asociación inicial entre Cuba y Venezuela, para esas enormes conquistas sociales que se han logrado en su país. Y yo creo también que de alguna manera era el inicio de un nuevo mecanismo de asociación, de integración en embajador, que era la economía no para las grandes transnacionales ni para las empresas, era la economía para el pueblo, o sea, el servicio del pueblo, el servicio de las conquistas sociales. ¿Cree usted que eso ha sido
un elemento también trascendente en esta asociación del ALBA. Por supuesto, porque por eso es que a mí no me gusta en lo particular, incluso como docente universitario, que también lo soy, yo creo que el ALBA ha superado ese concepto clásico, convencional de integración, que estaba vinculado exclusivamente al área comercial. Aquí se ha profundizado la relación, no solamente de jefe de Estado, sino de pueblos, sino de redes sociales. Es decir, ha sido una configuración de la participación del pueblo. Si algo ha sido exitoso, ha sido como los pueblos han podido participar de la agenda del ALBA, han legitimado este proceso de unión, han legitimado la conducción política de líderes, como Fidel, como Chávez, como Raúl, como Evo, como Correa, como Daniel, y como los 3 jefes de gobierno de los países del Caribe que forman parte del ALBA. Es decir, es el reconocimiento a la política con P mayúscula. Es el reconocimiento a una política que asume que los procesos son profundamente democráticos en la medida que se incorpora la conciencia participativa, la inteligencia colectiva de los pueblos. Son los pueblos legitimando, tomando decisiones y sobre todo sobre la base de una dirección correcta, de una dirección histórica de nuestros líderes. Y una cosa muy importante, que es recoger la historia, es recoger al padre Bolívar, es recoger a los libertadores y a las libertadoras, todos los sueños de liberarnos del imperio. En aquel tiempo era un imperio de Europa, en este tiempo, aquí en el terreno de nuestra América, del imperio del gobierno de los Estados Unidos. Pero no hay una fuerza mayor que la fuerza moral de los pueblos y la fuerza de la independencia y la soberanía. Yo recuerdo que una característica muy notable del ALBA es que cómo se iban sumando países y cómo en esas cumbres, bueno, veías una cantidad de proyectos concretos, o sea, con tan posicionantes que se aprobaban y que se echaban hacia adelante y uno las comparaba con otras cumbres, que todo quedaba en voluntad y en buenas intenciones. Me decía, bueno, qué efectividad del ALBA, ¿no? Cómo se firman acuerdos y hay proyectos, bueno, que se veían a muy corto plazo. Ahora, ¿cómo se expresa eso? Se expresa, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que son millones de atenciones para atender las patologías, los problemas que durante muchos años tenían los venezolanos y venezolanas, también en Ecuador, también en Bolivia, en Nicaragua. Es el ejercicio de la medicina pública bajo el concepto del humanismo, atender a los más necesitados, a los que estaban en sitios inhóspitos, cómo el médico llegaba hasta allá, hasta el último rincón, y llegaba con amor, llegaba con vida, porque ese es el socialismo. El socialismo es la vida, es el amor, el capitalismo es la muerte, es la contraposición, es la dialéctica política, claro, de dos concepciones de lo que debe ser la vida. Y obviamente el ALBA ha venido, es esa carga histórica, es la acumulación de conciencia. El ALBA es Bolívar, el ALBA es Martí, y además es la acumulación de la fuerza histórica de los pueblos. Y en ese contexto, entonces ahora los pueblos son felices, cuando Bolívar hablaba de darle mayor suma de felicidad. Y que puedan soñar en verdad, yo creo que eso es importante también, no solamente, bueno, porque es un proceso, bueno, de 7 años, pero es una plataforma también para que los pueblos puedan soñar con un futuro mejor. Y la espiritualidad, el proyecto de las casas ALBA Cultural, el respeto a toda esa identidad cultural que tienen nuestros pueblos, su diversidad, su identidad, que está a la orden de saber reconocerse de todas las expresiones espirituales que hay en nuestros pueblos, toda esa cantidad de redes, de cultores, de creadores, de artistas, de intelectuales, recoger la memoria histórica y decir, no solo es memoria histórica, es presente. Y si nosotros estamos garantizando un presente de liberación, vamos a tener un futuro de liberación. Es la presencia del ALBA en el terreno de la producción de alimentos, en el terreno de la conformación de empresas mixtas, de industria, de poder tomar mayor valor agregado para poder satisfacer las necesidades de nuestros pueblos, y igualmente esas necesidades de satisfacción de nuestros pueblos que también puedan cruzar nuestras fronteras y llegar a ese sur gigante. Como dice nuestro comandante presidente Chávez Frías, el sur hoy es, además de lo que dijo
el generalísimo Francisco Miranda y el padre Bolívar. Hoy el sur es América Latina, es el Caribe, es África, es Medio Oriente, es Asia. Todo ese escenario donde se están concentradas las riquezas naturales más estratégicas, pero también donde están concentradas la creación de la espiritualidad del mundo, en el sur. Ahora, embajador, en medio de esta fecha, la Embajada de Venezuela en nuestro país está llevando adelante una jornada Bolívar Vive Victorioso. Explíquenos un poco de qué se trata, cuáles son las principales actividades que se están realizando en el marco de esta actividad. Bueno, hoy iniciamos en la Casa Museo Bolívar, iniciamos un acto de mucha significación que fue cuando nuestro comandante Hugo Chávez de Frías estuvo en el aula magna en La Habana en el año 1994, acompañado por el comandante en jefe Fidel Castro. Hoy hicimos posible que recordar esos extractos de los discursos que son históricos, y cuando hoy los escuchábamos y los recordamos, vemos la coherencia histórica. Y si hay algo importante en un revolucionario es tener la coherencia política de lo que dice para practicarlo. Y no traicionar, como tantos han hecho. Es decir, lo que manifestaron en el aula magna hace 17 años, hoy es una realidad. También hoy hicimos apertura a una exposición, invitamos al pueblo de Cuba y a todos los que están en Cuba a que vayan a la Casa Museo Bolívar a ver una exposición de fotografía de los dos comandantes, su hermandad, su coherencia política, su brillo espiritual, a través de la fotografía, poder conocerlos a ellos más. Igualmente, como usted muy bien lo señalaba, la embajada ha podido editar una cantidad de afiches de ese abrazo que se ha convertido no solo en un abrazo victorioso, sino que es un abrazo infinito de amistad de los dos comandantes. Aquí está el comandante en jefe Fidel con su histórico pues traje de comandante pues de allá, que fue construido en la sierra, pues maestro. Y aquí está el traje típico del llanero, donde proviene nuestro comandante Hugo Chávez. Y ahí está pues la amistad profunda e infinita. Es la prolongación de Martí en Bolívar. Y no solamente ya ese abrazo ya se trascendió en los pueblos. De tal manera que también lo vamos a estar entregando, regalando al pueblo de Cuba, a las instituciones, no solamente de La Habana, sino también de las 15 provincias de Cuba. Igualmente para el día de mañana voy a estar en la Universidad Central de Santa Clara, en la Cátedra Simón Bolívar, dictando una conferencia sobre el pensamiento y acción del padre Bolívar, e igualmente el día viernes a las 3 de la tarde en el aula magna de la Universidad de La Habana voy a estar dictando la conferencia para darle un relanzamiento a la cátedra, que ese hombre grande de Cuba, como lo es Francisco Pividal, estudioso de Bolívar, de ese famoso libro Bolívar, idea precursora antiimperialista, de tal manera que esa cátedra la vamos a relanzar igualmente el día viernes en hora de la mañana en 7 escuelas que llevan nombre de próceres venezolanos, de Simón Rodríguez, de Libertador, de Andrés Bello, de Fabricio Ojeda. Se van a realizar Los niños pintan al Libertador, para luego, posteriormente, el año que viene, hacer una exposición con las creaciones de los niños y de las niñas. De tal manera que es una semana de mucha mística, de mucho honor para nosotros, y el día sábado, en el Parque de la Fraternidad, en la plaza que está al frente del Museo Bolívar en Habana Vieja y en la Avenida de los Presidentes, estaremos realizando los actos con motivo de conmemorar 181 años de la desaparición física del padre Bolívar, y a la 1:07 de la tarde estaremos colocando pues una bandera en el Salón de la Bandera, la nueva bandera, la bandera de Bolívar de las 8 estrellas, para que allí siga, como siempre lo hemos dicho, Bolívar vive victorioso. Ahora, embajador, nosotros queríamos aprovechar su presencia aquí en la mesa redonda también para tratar algunos temas de actualidad de Venezuela, que, bueno, hemos podido leer en las noticias que se ha estado muy activo, sobre todo en materia social. El presidente Hugo Chávez ha inaugurado dos nuevas misiones sociales muy recientemente. Esta semana yo les propongo ver el siguiente material para estar de regreso y comentarlo, embajador, sobre la trascendencia de estos acontecimientos.
Desde el Teatro Teresa Carreño en Caracas, el mandatario venezolano celebró junto a centenares de abuelos la activación del nuevo Plan de Seguridad Social, proyecto que beneficiará a la población de avanzada edad que no cubre los requisitos de ley para optar por la pensión de jubilación del Seguro Social obligatorio. Donde quiera que haya un venezolano, una venezolana, en edad de por encima de 55 años las damas y 60 los caballeros, y no tenga pensión, avísennos y avísennos, porque nosotros tenemos que hacer justicia, y sobre todo y en prioridad los que vivan en situación de pobreza. Por ahí tenemos que comenzar, ¿ve? Y por eso es que yo voy a firmar hoy esta ley, la ley de la gran misión en amor mayor, va a ser ley de la República. El presidente Chávez también anunció que para el próximo mes de enero lanzará la misión Saber y Trabajo, creada con la finalidad de seguir disminuyendo el índice de desempleo. La quinta vamos a trabajarla un poquito más y en enero la lanzaremos. Es la gran misión Saber y Trabajo, para acabar con el desempleo y el subempleo, y levantar aún más la producción nacional, la economía, porque el desempleo también lo hemos bajado mucho, de casi 20%, la última medición, Elías, nos dio 7, 8, ¿verdad? 8 por ahí, pero todavía 8% son más de 1 millón de venezolanos y venezolanas, ¿no? Más de 1 millón, ¿verdad? Más de 1 millón que están en edad de trabajo y no tienen trabajo. Entonces tenemos que acabar con eso, es un piso duro. De ahí la gran misión Saber y Trabajo, donde las universidades cumplirán un papel muy importante. Según datos de la encuesta nacional de presupuestos familiares, más de 22 millones de venezolanos han sido beneficiados de alguna de las misiones sociales instrumentadas por el gobierno bolivariano desde 2013. Bueno, embajador, euforia en Venezuela, una revitalización tremenda del proceso revolucionario con estas misiones, ¿eh? Bueno, esta es la expresión de que Bolívar viene victorioso. Si hay alguien que ha traído nuevamente en nosotros ese concepto de Bolívar, darle mayor suma de felicidad a los pueblos, ha sido nuestro comandante presidente infinito bolivariano. Por eso que es muy importante cuando nuestro comandante presidente habla de justicia, porque el socialismo es justicia. El socialismo bolivariano de Venezuela es justicia. Es la incorporación, es incluir a los que históricamente fueron excluidos por el capitalismo. Es considerar a todos los venezolanos y venezolanas que estuvieron olvidados, condenados, marginados por el capitalismo. Y eso tiene una gran consecución, es una gran coherencia política. Atender al que tenga menos en recursos materiales, porque también los pobres tienen riqueza espiritual. El haber soportado, el haber sido condenado por un sistema de injusticia, un sistema incluso hasta criminal como es el capitalismo, y poder sobrevivir, hay que tener riqueza espiritual, hay que tener fortaleza para poder resistir eso. De tal manera que hoy Venezuela brilla Bolívar y nuestro comandante presidente, ahí que lo vea el mundo. Ahí hay alegría, ahí hay amor, ahí hay felicidad. Y hay salud. Todo eso genera justicia, genera salud. Y el hecho de que la gran misión en amor mayor, de que todos los hombres y mujeres mayores de 55 y 60 años respectivamente puedan tener su pensión. Es decir, esa es la prueba clara de que el petróleo hoy en Venezuela tiene uso soberano, de que el petróleo ya no se lo roban los gringos en Venezuela, que el petróleo se le está rindiendo honor al padre Bolívar cuando dijo que todas las riquezas, los subsuelos, le pertenecían a los estados, y un estado revolucionario, un estado socialista y sobre todo un estado bolivariano tiene que garantizar el petróleo para los venezolanos, para las venezolanas. Incluso ha trascendido las fronteras de Venezuela, porque hoy también hay seguridad energética para nuestros pueblos hermanos a través de procesos de unión y a través de procesos de integración que permiten el intercambio de la energía
con otros productos. Eso es lo que ocurre hoy en Venezuela. El hecho que para el próximo año también esté planteado la misión Saber y Trabajo es también saber que en Venezuela hay un pueblo culto, hay un pueblo que tiene necesidad de participar, adquiriendo conocimiento, trabajando, que no es como dice el imperialismo, que Venezuela está regalando el petróleo, y si lo tuviéramos regalando, ¿qué tiene que ver el capitalismo para decidir si qué regalamos nosotros o qué no regalamos nosotros? De tal manera que es importante saber que el saber y el trabajo también es una concepción bolivariana. Ya Bolívar lo había dicho en el discurso del Congreso de Angostura: moral y luces son nuestras primeras necesidades. Es el concepto de la conformación de que el ser humano tiene virtud, el ser humano tiene una consideración de respeto y es poder adquirir conocimiento. Por eso que hace 12 años en Venezuela habían 636.000 estudiantes universitarios. Hoy con la revolución, con el presidente Chávez, ha sido posible que haya en Venezuela 2.400.000 estudiantes universitarios. O sea, más que multiplicado 4 veces. Hoy es el quinto país del mundo en matrícula universitaria, que representa el 86%, y es el segundo país en América Latina después de Cuba con la mayor matrícula universitaria. Hoy en Venezuela hay 5 o 6 millones de niños en las escuelas, no solo con una formación de respeto a la soberanía de nuestra identidad cultural, sino con niños con el derecho al desayuno, a la merienda, al almuerzo, a la creación, a la sabiduría, al deporte, a la cultura, a la historia, al respeto a nuestros héroes y sobre todo crearle el concepto de amor de la patria grande como nos enseñó Bolívar. Es consideraciones que estamos haciendo que son importantes. Cuando el presidente Chávez habla de que se han reducido los niveles de desempleo, es porque hay una necesidad, no solamente de los pueblos, sino de un gobierno revolucionario de atender esas necesidades. Un empleo genera dignidad en el ser humano. El ser humano se siente útil y el socialismo le garantiza la utilidad social al ser humano. El capitalismo lo desprecia, el capitalismo lo condena. El socialismo le permite la creación intelectual y también le permite la satisfacción de lo material, en el concepto de lo que significa satisfacer las necesidades y no el consumismo. De tal manera que estamos hablando, incluso hace 12 años, cuando el presidente Chávez, 3 cosas importantes. Cuando el presidente Chávez llegó al poder, el precio del barril de petróleo eran $7 por barril. Porque era la política de los yanquis, porque era dividir la OPEC, porque era que nuestros recursos naturales estratégicos tuvieran precios bajos para ellos poder obtener el petróleo de nosotros. Hoy el precio del petróleo tiene un precio justo. Hoy hay una OPEC fortalecida, hay un precio justo del petróleo por encima de los $100 por barril, y además hay acuerdos entre países hermanos para garantizarle la distribución energética a través de acuerdos de preferenciales. Pero hace 12 años también, y que el mundo lo sepa, había 66% de pobreza crítica en Venezuela. Eso logró el capitalismo en Venezuela, un país rico en recursos estratégicos, y había 66% de pobreza crítica. Hoy la pobreza crítica en Venezuela ha bajado considerablemente y se ha ubicado en menos del 20%. Se han bajado más de 44 puntos de pobreza crítica, igual como se ha bajado la pobreza extrema. Y también algo muy importante, hace 12 años había 180% de inflación. Hoy la inflación en Venezuela se ha mantenido en una inflación entre el 15 y el 20%. Ya, una inflación que tiene su base sobre todo en el enorme gasto social que hace el gobierno. O sea, no es por mecanismos económicos que van contra el pueblo, sino que por el enorme gasto social que se no podemos olvidar que también la crisis económica del mundo, la causa estructural está en que en el modelo económico del capitalismo está agotado. Y eso, por supuesto, también trasciende a las economías del mundo y hace, pues, ¿verdad?, un reajuste. Pero lo importante es que hoy hay un gobierno revolucionario, bolivariano, que tenemos un conductor que es la prolongación en pensamiento y acción del padre Bolívar, que es el comandante presidente Hugo Chávez Frías, que ha garantizado el triunfo de la revolución porque el pueblo se ha incorporado de forma mayoritaria, con conciencia política y revolucionaria, a legitimar el proceso. Y en Venezuela, si algo tiene nuestra revolución bolivariana, es que ha sido legitimada
prácticamente todos los años en Venezuela hay una elección y no tenemos la menor duda que el 7 de octubre nuevamente nuestro comandante presidente será nuevamente elegido como presidente, pero eso será una batalla solo de 7 años, porque si no que el 7 de octubre con el triunfo de nuestro comandante presidente se estarán garantizando los próximos 200 años de vida en justicia social, en independencia en Venezuela y en el continente de América. Ahora, embajador, estas misiones que se están implementando no solamente tienen el valor del desarrollo social del país, sino también es una especie de cómo el gobierno venezolano reconoce la propia labor que todavía queda por delante. Pero hay una misión que ahora que usted hablaba de las elecciones, que se encamina precisamente hacia esas elecciones, hacia ese triunfo electoral. ¿Cómo se está preparando esa enorme masa chavista en Venezuela para estas elecciones? ¿Cómo se está preparando el Partido Socialista Unido de Venezuela, que sabemos es la vanguardia política del gobierno en ese sentido? Yo voy a tomar una frase del comandante en jefe, del gigante Fidel. El comandante presidente nos contaba en sus... Estamos Bueno, hemos tenido un fallo eléctrico en nuestro estudio, les pedimos disculpas por este contratiempo y usted también, embajador. Estábamos hablando, bueno, cuando tuvimos esta dificultad sobre las elecciones precisamente, o sea, cómo se prepara el pueblo venezolano, cómo se prepara la revolución para enfrentar esa nueva contienda electoral. No hay nada que disculpar, todo tiene solución. Fíjense, el comandante en jefe Fidel, el gigante Fidel, como dice el pueblo de Venezuela, nuestro comandante presidente en sus elocuciones nos ha dicho que Fidel le mencionó Chávez, el genio se salió de la botella. Cuando hablamos del genio estamos hablando del pueblo, y no es cualquier pueblo, es el pueblo de Simón Bolívar, es un pueblo que retomó las banderas y el legado de Bolívar, y este pueblo se está preparando para una lucha muy importante. Es el pueblo de Simón Bolívar contra el imperio de los Estados Unidos. Es la prolongación de Bolívar en pensamiento y acción del comandante presidente Hugo Chávez Frías contra el imperio de los Estados Unidos. Esa es la batalla. Y por eso que nuestro comandante ha dicho que esa batalla tenemos una estrategia victoriosa que librar para vencer a ese enemigo poderoso que es militar, es poderoso militar y tecnológicamente, pero que no es poderoso moralmente. Poderoso moralmente es el pueblo de Simón Bolívar. Y esa estrategia es la conformación, el vigor, la armonía, la aceleración, la convicción, la determinación de la conformación del pueblo patriótico. Se ha constituido una plataforma de participación de los distintos sectores de la sociedad venezolana. Los sectores de los trabajadores, los intelectuales, los estudiantes, las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, todos, absolutamente todos, los abuelos, las abuelas, las amas de casa, los compañeros y compañeras que están organizados en las preferencias de diversidades sexuales, los ambientalistas, todos, absolutamente todos, retomando las banderas de Bolívar y acompañando a nuestro comandante presidente sobre la base del polo patriótico. Y ya comenzó la conformación de ese genio que se salió de la botella. Y ese genio está contribuyendo, conformando lo que es el plan político de los próximos 7 años, junto con las ideas del comandante presidente, que las direcciona, que las delinea y sobre todo que le ha abierto las puertas de la participación. Contra un pueblo organizado, contra un pueblo consciente,
contra un pueblo que tiene la moral de Simón Bolívar, o sea, el enemigo sufrirá una derrota. Por eso es que es sumamente importante el 7 de octubre del año 2012. Bueno, yo le propongo terminar nuestra entrevista hoy analizando un tema que también tiene mucho impacto, incluso social, en Venezuela, y son las afectaciones por esas lluvias que están afectando y provocando caos en algunas regiones de Venezuela. Veamos el siguiente reportaje de Venezolana de Televisión y estamos de regreso dentro de unos minutos para conversar sobre este tema con el embajador. Prácticamente incomunicadas quedaron algunas zonas humildes en los barrios del este de Caracas. Así luce el sector La Línea de Petare tras 8 horas de lluvia. Enseres y hasta vehículos enteros fueron arrasados. Bueno, se salió el río y casi 3 metros y tapó todos los carros, tapó toda la calle, hasta el segundo piso de las casas. Me estaban diciendo que pasó el autobús ese, llegó el tamaño del autobús. Las imágenes hablan del poder desatado por el río que atraviesa Caracas de oeste a este, el río Guaire. La gente que se golpearon, los que se iban ahogando la noche ayer, pero bueno, gracias a Dios que no hubo pérdida aquí. En esta zona el gobierno municipal, en manos de un representante de los partidos de la derecha, niega su responsabilidad ante las denuncias de los vecinos, quienes dicen que la emergencia fue originada por la falta de mantenimiento en el cauce del río y las quebradas. Aquí no ha traído ningún tipo de ayuda. Aquí el único ministerio que ha venido ha sido el ministro Ricardo Molina, la gente del PSUV, la sala de batalla, el campamento tricolor. No hemos recibido ningún tipo de ayuda. Situaciones de este tipo obligaron al Estado a decretar la emergencia en 4 estados del país. Los centrales Miranda, el Distrito Capital, Vargas y Mérida al occidente. Mientras todos los cuerpos de seguridad se suman a un nuevo operativo por la vía. Bueno, dramáticas estas imágenes que presenta el reportaje, embajador. ¿Cómo se está preparando o cómo está tratando de solucionar el gobierno de Venezuela esta situación provocada por la lluvia? Hay 2 cosas primero que se juntan. Esa es la respuesta a la naturaleza, a la contaminación de lo que ha sido la sobreproducción del capitalismo. Esa es la contaminación que ocurre en el planeta Tierra y ella se resiste y actúa así porque la naturaleza también siente. Son los imperialistas los que no firman el Tratado de Kioto para bajar sus niveles de contaminación. Eso es una de las causas estructurales de todo lo que está ocurriendo en el planeta Tierra. Y lo otro es, que es muy importante que lo sepa el pueblo de Cuba, en la Venezuela de la Cuarta República, el capitalismo, Caracas es un valle. Los campesinos de Venezuela fueron abandonados, fueron engañados por los partidos de la derecha. Y ellos no tuvieron otra opción que venirse del campo, dejar su modo de vida de campesino, de ser activos produciendo, y llegaron a un valle de Caracas y a las quebradas, a las orillas de las quebradas, a la orilla de los ríos. Ahí se instalaron con sus ranchos, porque nunca hubo una política pública de los gobiernos de derecha para atender a los pobres. Bueno, ni la hay, porque veíamos a una mujer quejándose del alcalde que es opositor, o sea, antichavista, que no hace nada. Y esa política ha traído en consecuencia. Por eso nosotros decimos que los pobres son ricos espiritualmente. Porque a pesar que han sido condenados por el sistema capitalista, viven, resisten y luchan y luego se incorporan al socialismo. De tal manera que esas son las causas estructurales. Ahora bien, ¿qué ha hecho el gobierno del presidente Chávez? Hay un plan de vivienda. Este año se han entregado más de 100.000 viviendas en Venezuela. Y no solamente viviendas con su dotación, con sus cocinas, con sus neveras, con sus camas, con sus juegos, para poder almorzar y cenar, con sus utensilios. Viviendas que tienen parques, que tienen escuelas, que tienen centros de salud, que tienen canchas deportivas e incluso con núcleos productivos para que se organice y para que se fortalezcan los poderes de los consejos comunales, es decir, la participación del pueblo. Es un gran esfuerzo que se está haciendo. Es un esfuerzo que ha hecho el presidente Chávez
No hay un presidente en la historia de Venezuela que se haya conectado con las necesidades del pueblo de Bolívar como el presidente Chávez. Se ha conectado de forma directa, mirándolo a los ojos y el pueblo mirándolo también a los ojos. Y ha llegado a los sitios más inhóspitos, e incluso nosotros los venezolanos hemos podido ver a nuestro comandante presidente ir a esos cerros e invitar a los habitantes de esos ranchos a salir de allí y luego habitar Miraflores. Es decir, la casa del presidente han habitado muchos de ellos. También en los ministerios se convirtieron también en casas de las personas que las perdieron producto de toda esta tragedia, que no es tragedia de la naturaleza, es la forma como se ha tratado la naturaleza, como el modelo de desarrollo capitalista trató la naturaleza. Pero también estas personas que tienen su vivienda, también tienen el derecho a la salud, tienen el derecho a la educación, tienen el derecho ahora a tener un trabajo, a conformar cooperativas, núcleos productivos. En esencia es una revolución que persigue, a través de la justicia social, satisfacer las necesidades vitales de los seres humanos. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y lo que ocurre en Venezuela, sencillamente es dignificar a nuestros ciudadanos y sobre todo el ejercicio de la democracia sobre la base de la participación y la justicia. Y entendiendo que eso es un modelo que se llama, que se construye, que es complejo, que ha tenido sus marchas y contramarchas porque el imperio ha contratado, porque hemos resistido golpes de Estado, hemos resistido sabotaje en la industria petrolera. Nuestro comandante presidente también ha sido proclive de atentados, de magnicidios por el imperio, pero en todos han sido derrotados. De tal manera que lo que vive Venezuela es el renacimiento de ese hombre grande, de ese Bolívar, acompañado siempre históricamente por un pueblo que hoy es real, que hoy existe, y que nosotros podemos decir hoy que nuestro comandante presidente Hugo Chávez Frías, junto con su pueblo, que es el pueblo de Simón Bolívar, nosotros construimos con mucha humildad, con mucha paciencia, pero también con una inteligencia colectiva, a sabiendas de que el enemigo es poderoso militarmente, pero que moralmente el enemigo es débil. La moral sustantiva es la moral del pueblo de Simón Bolívar y es la moral que tiene nuestro comandante presidente de garantizar una Venezuela libre, democrática, independiente y soberana. Bueno, muchas gracias, embajador, por haber estado en la tarde de hoy junto a nosotros hablando precisamente de esa historia, como decía yo al principio, que une a Cuba y a Venezuela, esa historia que bueno que ha dado origen al ALBA, ese tan importante proyecto ya materializado, y también para que nos actualizara sobre la situación actual, sobre todo ese desarrollo social que, como usted dice, imparable, ¿no?, que vive Venezuela. Muchas gracias.